Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Y ahora sí, don Eric Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenos días, doña Carmen. Mucha tela que cortar, así que vamos con el repaso a las noticias a esta hora de la mañana. Mañanas en Libertad. Santos Cerdán, ex número 2 del Partido Socialista, comparece hoy ante el Tribunal Supremo señalado por la UCO como el supuesto jefe y gestor de una red corrupta para el cobro de comisiones ilegales. Desde la dirección del PSOE trasladan un mensaje de tranquilidad ante esta situación, aunque instan a Cerdán a que colabore con la justicia como viene haciendo el Partido Socialista. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha sido tajante. Si alguien se desvía de una conducta conforme a la ley, debe asumir las consecuencias, ha dicho. Tranquilidad, nosotros no esperamos ninguna cuestión particular de la declaración del señor Santos Cerdán. Si me apuran, pues invitarle a que colabore con la justicia, que es lo que está haciendo el Partido Socialista y que estamos haciendo todas las personas, colaborar con la justicia, ponernos a su disposición para que desarrolle todas las investigaciones que crea oportunas y al final, si hay personas que se han apartado de una conducta conforme a ley, pues evidentemente que paguen con sus consecuencias. La agenda política del PSOE esta semana estará marcada por la declaración de Cerdán y por la inminente reunión del Comité Federal, el máximo órgano del partido, donde se prevé una remodelación de la Ejecutiva. Por último, remarcar que en la Moncloa y en Ferraz dan por hecho que Cerdán seguirá la estrategia jurídica de su abogado Benet Salellas, exdirigente de la CUP y defensor de Jordi Cuixart en el juicio del proceso. Bueno, para que sepan ustedes qué nos espera esta semana, la semana pasada comparecían frente al Tribunal Supremo José Luis Ábalos y Koldo García. Ya se acuerdan ustedes, seguro que Koldo dijo que no iba a declarar puesto que había cambiado de abogada recientemente y prefería guardar silencio. José Luis Ábalos en un primer momento se dijo que iba a tirar de la manta, pero luego nos dimos cuenta de que él mismo quería huir, ¿no? o rechazar según qué audios, teniendo en cuenta que le señalaban directamente. Momento en el que el juez advirtió y les dijo algo así como que había muchísima información, una cantidad ingente de información que constaba en el informe de la UCO, que todavía no había sido, por así decirlo, descifrada, y que tuvieran relativo cuidado, ¿no? Porque si no colaboran con la justicia, lo que están haciendo es cometer otro delito más, que es el de obstrucción a la justicia. Así que hoy le toca el turno a Santos Cerdán. Acuérdense ustedes que el exsecretario de Organización del PSOE dijo algo así como que quería que fuera televisado, ¿no? Esto nos da una idea de que quizás va a contar cosas interesantes o que quizás quiere que se convierta todo en un absoluto show. Respecto a esa comparecencia que propuso Santos Cerdán de que fuera absolutamente todo televisado, una petición que hizo a través de su defensa, el juez ha rechazado que ese interrogatorio pueda seguirse en directo, en cuanto a que, pues en el fondo es una injerencia dentro de este proceso de instrucción que no solo le protege a él en cuanto a que es el declarante, sino que también hay un montón de implicados que se podrían ver, pues lógicamente señalados en este proceso, y si lo televisan, pues comprendan ustedes que es algo como poco lógico y sobre todo un poco de parafernalia, de show televisivo, ¿no? Que de un tiempo a esta parte es algo que vemos con relativa frecuencia. Cómo se convierte en los procesos judiciales, se pierde un poco la forma para acabar pues realizando programas espectáculo, ¿no? Que eso pues les viene bastante bien a según qué personas. Pero en cualquier caso, se le va a preguntar hoy en el Tribunal Supremo por su presunta participación en la trama Koldo, después de que ese informe de la Guardia Civil le señalara directamente en más de un caso. Este es el tema, que está señalado en diferentes vertientes de la corrupción, y por eso el abogado de Santos Cerdán lo que va a tratar de probar es que las grabaciones pues no inculpan a su cliente, en el sentido de que han sido alteradas y que por tanto podrían ser nulas. Tanto en el caso de la corrupción en Navarra, se acuerdan ustedes seguro con la gestión de la empresa Servinavar, como en la adjudicación de obra pública, en la que también ha estado implicado, en el cobro de mordidas, etcétera, etcétera. Pero hablando precisamente de lo que ha dicho el Partido Socialista, a mí me conmueve muchísimo, y entiendan la ironía, cómo esas personas que estaban vinculadas directamente
directamente con Santos Cerdán, de repente se caen del caballo y dicen, madre mía, yo no sabía que se dedicaba a estas gestiones, como es el caso de María Chivite, que la vieron ustedes llorando en una rueda de prensa, en una comparecencia. Algunos decían que lloraba precisamente porque se olía la tostada, en el sentido de que podía salpicarle directamente la corrupción. Pero luego hay otras, como María Jesús Montero, que llegó a poner la mano en el fuego por Santos Cerdán, por su inocencia, y que ahora lo que dice es que, bueno, que como no sabían nada, que lo ideal es que colabore con la justicia. Voces de ese llamado PSOE bueno que no existe, como por ejemplo la de Felipe González, que de repente decía algo así como que nunca más iba a votar al Partido Socialista después de Pedro Sánchez, o el propio Emiliano García Paje, desde Castilla-La Mancha, que decía que las elecciones debían ser prácticamente inminentes, puesto que se había llegado a un punto de corrupción y una deriva que estaba lastrando al partido. Hay que asumir que el Partido Socialista es sinónimo de la corrupción. Y esto lo tienen que asumir los mandatarios y también los votantes. Y quizás tenemos que mirar ejemplos de países cercanos, como nuestros vecinos del norte, donde en Francia el Partido Socialista es prácticamente irrelevante. ¿Cómo ha llegado a ese punto? Pues señores, vean ustedes la corrupción que acecha al Partido Socialista, que acecha directamente a Ferraz y que acecha al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. El propio Pedro Sánchez dijo que era una cuestión, la de la corrupción, que se circunscribía al Partido Socialista, y yo les voy a decir que no es así, por el mero hecho de que todos los que están envueltos en casos de corrupción han ocupado cargos públicos y no hubieran llegado a esos cargos públicos si simplemente hubieran estado en el Partido Socialista. El tema es que como se les ha dado poder, pues se han seguido corrompiendo. Y ahí es la explicación más lógica y más sencilla. Y ustedes lo verán claro, no es el Partido Socialista exclusivamente. Es un tema que llega mucho más arriba, a todos esos cargos públicos que han sido colocados con ciertos intereses. Y me da la sensación de que eso es lo que va a seguir viendo el Tribunal Supremo, así que estaremos pendientes de esa comparecencia. A ver si Cerdán colabora con la justicia o no, y a ver qué declara ante el Supremo. Pero señores, cuando hablamos de corrupción tenemos que pensar en el presidente del gobierno, en Pedro Sánchez, y en cómo todos estos casos lo que hacen es lastrar su popularidad. Vamos con un panel bastante interesante que nos cuenta pues cómo la gente se está dando cuenta de que las mentiras tienen las patas muy cortas y que las verdades caen por su propio peso. Los casos de corrupción que afectan al gobierno y al PSOE han provocado un fuerte impacto en la opinión pública. Según una encuesta de Sigma 2 para El Mundo, el 66,3% de los ciudadanos reclama elecciones generales anticipadas. Además, un 68% cree que el presidente Pedro Sánchez conocía los hechos, una opinión que comparten incluso un 40% de votantes del PSOE y un 36,5% de Sumar. El respaldo a una convocatoria electoral inmediata es prácticamente unánime entre los votantes del PP y Vox, 96%, pero baja al 28,2% entre los del PSOE y al 26,4% entre los de Sumar. Aún así, el electorado asume que la decisión está en manos de Sánchez y que, dada su intención de agotar la legislatura hasta 2027, lo más probable, según el 70,3% de los encuestados, es que no convoquen elecciones anticipadas. Bueno, no se lo van a creer, pero estamos a mitad de legislatura. Esto a mí la verdad es que me da la sensación de que llevamos años y años y años y años desde esas elecciones del 23 de julio de 2023 y resulta que solo han pasado 2. Uno se pone a ver el calendario y dice, pues es cierto, estamos en 2025 y aunque nos parezca una eternidad, realmente Pedro Sánchez solo ha estado 2 años, 7 en total, los anteriores, y estos 2 años desde las elecciones del 23 de julio de 2023. Elecciones que no ganó. Recordemos este dato porque siempre está Pedro Sánchez diciendo que bueno, que es lo que los españoles han querido. Mire, no. Los españoles querían otra cosa, pero existe una serie de procedimientos de nuestro sistema que han hecho que usted consiga 176 votos para encumbrarse dentro de ese gobierno tan extraño, apoyado por socios de lo menos recomendable, como por ejemplo los filoterroristas, los secesionistas, en fin, todas esas personas que están chantajeando a España, a todos los ciudadanos, a todos los españoles. Pero la corrupción ha llegado a un punto en el que, pues ya ven ustedes que esto influye directamente en la reputación de Pedro Sánchez.
En el gobierno de Pedro Sánchez, el propio Pedro Sánchez ha sido acusado varias veces de estar implicado en múltiples casos de corrupción, presuntamente. Estamos hablando del hermano, estamos hablando de la mujer, estamos hablando del tráfico de influencias, estamos hablando de malversación de fondos públicos, estamos hablando de cobro de mordidas. Y para 2 de cada 3 españoles ya esto es más que evidente. Más que evidente. Eso es lo que dice esta encuesta del diario El Mundo, en el que se refleja esa caída en picado de la popularidad de Pedro Sánchez. Pero también hay un dato muy importante que deja este panel, y es que habla de unas posibles elecciones. Nos cuenta cómo la corrupción le está costando a Sánchez su mayor caída en intención de voto desde las anteriores generales, que el Partido Popular ya le saca 41 escaños al PSOE. Pero claro, aquí el tema es que no habrá elecciones hasta que no se disuelva el Parlamento. Y ya ha dicho Pedro Sánchez, lógicamente, que él quiere estar hasta 2027 porque es la única herramienta que le queda para intentar bloquear e intentar pues silenciar cada uno de los múltiples casos de corrupción en los que presuntamente está implicado, él o su entorno. Entonces, claro, de nuevo se vuelve a poner encima de la mesa el tema de cómo conseguimos sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Hablemos de esa moción de censura, que sería pues una herramienta bastante lógica para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Yo les diría que nunca hemos estado en un punto como este, nunca ha habido tantas razones para llevar a cabo esta moción de censura, pero lo curioso es que está bloqueada no porque no den los números, que es una cosa que se ha dicho muchas veces, sino porque hay intereses creados en torno a sacar esta moción de censura adelante. Ya saben ustedes que Vox puso a disposición de quien lo requiriera sus diputados para sacar adelante esta moción de censura. Se los ofreció directamente al Partido Popular. El Partido Popular acudió al mantra de que no sumaban, que no le daban los números, pero lo cierto es que tampoco se han movido mucho, porque una moción de censura sirve para desalojar al presidente del gobierno, pero también para retratar a los socios del Partido Socialista, a quienes mantienen a Pedro Sánchez en el poder. Entonces, claro, cuando de repente sale Alberto Núñez Feijóo diciendo que ni lo va a intentar porque no cuenta con los votos suficientes para ganarla, luego en otras ocasiones dice algo así que como que es fortalecer a Pedro Sánchez en el sentido de que considera que van a unirse los socios en su entorno, ¿no? en su bando. Luego también hay quien dice que no es el momento, que hay que esperar un poquito más. Pues mientras esperamos un poquito más, los españoles seguimos sufriendo todas las fechorías que siguen haciendo, como por ejemplo la de tapar los casos de corrupción e intentar irse de rositas. Y lo que estamos viendo en Alberto Núñez Feijóo es que pues quiere liderar la oposición sin hacer una verdadera oposición, sin incomodar a nadie, porque eso es muy buenista. Y ya saben ustedes que en algunas ocasiones a Alberto Núñez Feijóo le gusta ser amigo de todos, el más listo de la clase y el que mejor queda. Y hay líneas rojas que no se deben pasar y sobre todo hay puntos en los que debemos ser tajantes a la hora de acometer ciertas acciones políticas, como es el caso de la moción de censura. ¿Qué está diciendo Alberto Núñez Feijóo cuando dice que no es el momento, que no le dan los números, que sería fortalecer a Pedro Sánchez, darle un balón de oxígeno? Bueno, pues yo creo que hay razones de peso por las que el Partido Popular debería llevar a cabo esa moción de censura. Si no quieren darle la mano a Vox porque no les interesa, cuestión que a mí me parece sumamente criticable, pero bueno, allá ellos, sus motivos tendrán. Hay una plataforma, que es la plataforma de la España Democrática, en la que ha propuesto una moción de censura liderada por la sociedad civil, para que a través de un candidato independiente se lleve a cabo esta moción de censura con un único punto en el programa, que es el de disolver las Cortes y convocar elecciones generales. Si tanto miedo les da darle la mano a Vox, que se haga a través de la sociedad civil, sobre todo porque, insisto, todos los españoles estamos secuestrados a través de este chantaje al que nos está sometiendo el presidente del gobierno con sus socios, con los secesionistas, con los filoterroristas, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, insisto, todos esos casos de corrupción que intentan silenciar
en diferentes ámbitos, porque son muchas las líneas que están abiertas en torno a Pedro Sánchez. Ya les digo, el caso de la hermano, el caso de la mujer, el caso de Ábalos, Koldo, Cerdán, etcétera, etcétera, la línea de Navarra con la adjudicación de obra pública, bueno, un montón de cuestiones, ya les digo, que van a intentar tapar mientras puedan, que eso es lo que tenemos que intentar evitar, que se vayan de rositas. En fin, esto respecto a la corrupción, a lo que realmente le está repercutiendo, ¿no?, a Pedro Sánchez, pero es que seguimos conociendo más datos, más escándalos de corrupción que nos dan que pensar. Leire Díez, la persona que presuntamente recopilaba información sensible sobre jueces, fiscales y periodistas para frenar investigaciones judiciales que afectan al gobierno, percibió un total de 262.000 euros durante su paso por correos entre noviembre de 2021 y febrero de 2024. Según reveló The Objective, pocos meses después de incorporarse, Díez logró diseñar un cargo a su medida, directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro. Correos se había negado a revelar sus retribuciones, pero ha sido obligado a hacerlo por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Del total cobrado, 231.000 euros corresponden a salario, 6.800 en 2021, 88.000 en 2022, 103.000 en 2023 y 32.000 en 2024. A ellos se suman 6.600 euros en dietas, asignaciones y gastos de viaje y una indemnización por despido de 24.000 euros. Bueno, acuérdense ustedes que Correos negó el sueldo de Leire Díez, el de la fontanera del PSOE, que recopilaba datos contra personas que eran incómodas para el PSOE. Primero dijo en aquella rueda de prensa que era una investigación periodística para hacer un libro, luego se desvinculó del Partido Socialista diciendo que había actuado por su cuenta, en fin, una serie de cosas bastante extrañas. Pero lo importante de este dato es que todavía no hemos llegado dentro de los casos de corrupción a Leire Díez, que estamos todavía investigando el caso de Santos Cerdán, que están íntimamente relacionados, pero el tema de las bolsas de basura, con dinero que se habían llevado a Ferraz, que los había recibido la que fuera suegra de Víctor del Dama, etcétera, etcétera, eso todavía está pendiente de investigar. Dense cuenta cuánto tiempo van a tener que pasar en los juzgados investigando todas estas cuestiones. Sobre todo a mí me llama la atención ese comentario que le hizo directamente la semana pasada el juez a José Luis Ábalos, cuando avisó a la trama diciendo que tenía una cantidad de documentación ingente por descifrar. La pregunta aquí es cuánto tiempo nos va a llevar y si vamos a tener recursos para que no se vayan de rositas, teniendo en cuenta sobre todo lo que les decía antes, el interés del Partido Socialista, de todos los implicados, y yo me atrevería a decir también de Pedro Sánchez, de ocultar toda esta información y que al final pues no puedan seguir con el procedimiento. El propio Ábalos la semana pasada trató de desmontar los audios que le incriminaban, asegurando que estaban manipulados, que había inteligencia artificial, que no se reconocían muchas de las grabaciones que ahora ha analizado la Guardia Civil. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que nos van a contar cuando pasen por los tribunales? El caso de Santos Cerdán es el más próximo, el que declara hoy, pero también el de Leire Díez, si se va a atrever a tirar de la manta o no, y si va a desvelar toda esa supuesta investigación de las cloacas. En fin, cuestiones interesantes respecto a cómo se está investigando la corrupción y sobre todo teniendo en cuenta lo que comienza mañana, esa huelga de justicia que algunos han intentado frenar y que por suerte de momento no lo han conseguido. La Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, dos de las principales convocantes de la huelga prevista para los días 1, 2 y 3 de julio, han presentado un recurso de reposición contra la instrucción emitida por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que obliga a los fiscales a acudir a determinadas actuaciones judiciales durante el paro. El escrito del fiscal general establece obligatoriedad de asistir a vistas cuya ausencia pudiera perjudicar al ciudadano, así como aquellas ya señaladas antes del anuncio de huelga, lo que, a juicio de ambas asociaciones, vacía de contenido el derecho de huelga y supone una coacción en toda regla. En su recurso denuncian que García Ortiz ha definido unos servicios mínimos tan amplios que en la práctica imposibilitan el ejercicio efectivo del paro. Critican además que el criterio para que un fiscal pueda secundar la huelga queda vinculado a si el juez correspondiente la ejerce o no, lo que según sus palabras convierte al fiscal en mera comparsa del juez.
Ambas asociaciones expresan su sorpresa por lo que consideran una decisión improvisada y desproporcionada y advierten de que el fiscal general, aun teniendo competencias para fijar servicios mínimos, ha ido mucho más allá de lo razonable. Bueno, el sábado pasado hubo una concentración en Madrid frente al Tribunal Supremo en la que pedíamos pues independencia judicial. Una concentración en la que, pese al calor que hacía, horrible, había muchísima gente al sol apoyando no solamente a jueces y fiscales, a toda la justicia en general y también, por ejemplo, a la UCO. También había representantes de Jucil, había muchas personas apoyando a la policía, a la Guardia Civil, lógicamente, y lo que estamos viendo es que esta huelga es muy importante, aunque lo intente desactivar directamente Álvaro García Ortiz a través de sus subordinados, diciendo pues que los servicios mínimos tienen que ser tan amplios que al final se desactiva, ¿no?, ese derecho a la huelga. Una huelga de jueces y fiscales es algo muy serio y de hecho lo que evidencia es que estamos en un país en grave peligro, teniendo en cuenta lo que va a suponer para el ciudadano esta huelga durante los días 1, 2 y 3 de julio. Sobre todo porque pues es lógico que haya problemas en los juzgados, que haya cierto caos y realmente tenemos que asumirlo, ¿no? Porque estas protestas son legítimas teniendo en cuenta que el Ejecutivo quiere desactivar el Poder Judicial y quiere que deje de ser independiente. Este es el verdadero objetivo de leyes como por ejemplo la Ley Bolaños y sobre todo lo que está haciendo el Ejecutivo es utilizar una serie de herramientas para amenazar directamente a los jueces y fiscales que secunden la huelga, a ellos y por ende a todos los ciudadanos. Nos dice que va a ser el caos, el colapso. En fin, pues igual debemos asumir ese caos y ese colapso, puesto que ha llegado un momento en el que sin ningún tipo de pudor lo que hacen es que nos están amenazando. El gobierno lo que hace es trabajar para amordazar al Poder Judicial, controlar a los jueces. Muchos fiscales, ya lo ven, están directamente controlados, salvo honrosas excepciones, y lo veíamos con esta información que nos traía Eric Gutiérrez respecto a lo que ha dicho Álvaro García Ortiz en esa huelga. Así que, en fin, lo que está es encima de la mesa es si van a poder demoler ese marco constitucional propio de una democracia occidental en la que hay separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, o realmente vamos a acabar todos sometidos al poder ejecutivo que ahora mismo ostenta su santidad, Pedro Sánchez. Muy importante ese apoyo a la huelga contra el Ejecutivo por parte de esas asociaciones profesionales de jueces y fiscales. Días complicados en los juzgados, mañana 1, 2 y 3. Y nosotros desde aquí, lógicamente, apoyamos esta causa. Las autoridades turcas detuvieron ayer a al menos 30 personas en Estambul por intentar participar en una marcha del orgullo LGBT prohibida por el gobierno. En Turquía, donde Recep Tayyip Erdogan mantiene una línea conservadora, las expresiones públicas en apoyo al colectivo LGTB están vetadas desde hace más de 10 años. La ONG Semana del Orgullo LGTBI+, y la diputada por Estambul del Partido Popular por la Igualdad y la Democracia, Kezban Konuksu, denunciaron que la policía cargó contra los manifestantes incluso antes de que comenzara la marcha. Además, alertaron de que varios asistentes fueron arrestados bajo el pretexto de una verificación de antecedentes penales. Ante la represión, los organizadores pidieron a los participantes que se mantuvieran en lugares seguros, evitaran circular por las calles, no utilizaran el transporte público y dejaran las banderas en casa para minimizar el riesgo de nuevos enfrentamientos. Bueno, sepan ustedes que esta semana es la semana del orgullo gay, que lo van a ver en diferentes sitios, etcétera, etcétera. Ha sido muy polémica la marcha en Budapest. Sobre todo ha sido polémica en el ámbito de la izquierda, porque allí que se plantó Irene Montero, que acudió a Hungría a protestar junto con Yolanda Díaz y Ernest Urtasun. Y yo a estas personas les diría que por qué no han viajado, por ejemplo, a Turquía. En Turquía sí que han sido detenidas decenas de personas por protestar. ¿Y qué pasa? Que es que allí precisamente el presidente de Turquía, el islamista Erdogan,
arremetió directamente contra lo que se ha llamado el colectivo, tachando a sus miembros de plaga, de enemigos de la humanidad. Así que qué hipócritas son esos que de repente protestan donde se puede protestar, como es el caso de Turquía, de la marcha de Estambul. Y de hecho, ha habido marcha en Estambul sin detenidos. ¿Por qué no se van, por ejemplo, qué sé yo, a Mauritania, a Irán, a Yemen, a Arabia Saudí, a Sudán, donde matan a los homosexuales? Y sin embargo se van a protestar a Hungría, donde, insisto, ya ven que lo que se dijo es que lo que se iba a perseguir era el escándalo público, y además yo tengo que decirles que a mí también me parece de sentido común, ¿no?, que no haya escándalo en las calles, en el sentido de que, bueno, pues hay ciertas actividades que se deben llevar a cabo en el ámbito privado, y esto vale para público homosexual, heterosexual y absolutamente todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de exhibicionismo, por ejemplo. Entonces, pues claro, la gente mezcla unas cosas con otras y al final pues vemos cómo la izquierda se beneficia de según qué mensajes. Y este es uno de ellos. Qué hipocresía la de esta izquierda, que luego se reparte cargos, por ejemplo, en la Unión Europea, en la Comisión de Derechos Humanos. Se lo contamos la semana pasada, cómo Isa Serra, se ha quedado con la vicepresidencia, puesto que The Left era la candidata y el Partido Popular votó a favor de que fueran ellos los que se llevaran ese cargo, ¿no?, en la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea. Pues ya ven ustedes en manos de quién están los derechos humanos de la Unión Europea, por quién van a velar y sobre todo qué países no van a ser señalados directamente, que serán pues los amigos de la izquierda, como por ejemplo Irán, sus socios, sus aliados históricos. En fin, vamos con la noticia de interés general que nos trae don Guillermo Díaz, la noticia de interés general que patrocina el Banco Santander. Banco Santander ofrece este espacio. En la noticia de interés general, el 94,8% de los estudiantes aprueba la nueva selectividad. Cerca de 270.000 estudiantes se presentaron a la nueva prueba de acceso a la universidad entre junio y julio, con un 94,8% de aprobados en toda España. Los resultados muestran diferencias significativas entre comunidades autónomas. Navarra lidera con un 97,92% de aprobados, mientras que Canarias registra el porcentaje más bajo con un 91,5%. Andalucía queda en segunda posición por la cola con un 91,98% de los estudiantes que superaron las pruebas. La nueva selectividad mantiene la estructura de 4 materias obligatorias y penaliza las faltas de ortografía con una reducción del 10% en la nota. Los estudiantes pueden elegir entre distintas preguntas, aunque siguen necesitando estudiar todo el temario. La Comunidad Valenciana tuvo fechas especiales para los alumnos afectados por la DANA, celebrando convocatorias extraordinarias en julio para adaptarse a las circunstancias excepcionales. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.